A menos de 4 semanas del inicio de la Copa del Mundo en Qatar, nos dimos a la tarea de recopilar los 3 videos que hicimos sobre nuestros rivales de grupo, aunque ahora solo enfocándonos en sus respectivas eliminatorias. Polonia es tan fuerte como su pieza más importante, de nombre Robert Lewandowski. Argentina tiene toda la potencia necesaria para rodear el talento de Lionel Messi y así destrozarnos sobre el campo de Lusail. Arabia Saudita es el flan que el periodismo nos quiere vender. ¿O será que se conviertan en un duro contendiente en el país que es su vecino? Todas estas preguntas tratamos de resolverlas en este compilado, partido a partido, que esperemos funcione como un análisis en el que puedas basar tus opiniones. También tenemos un resumen dedicado exclusivamente a la selección mexicana, que te voy a dejar abajo en la descripción. Dicho esto, comencemos. La presentación de los verdes fue el 10 de septiembre de 2019 sobre el césped del Estadio Nacional de Bahrein contra el representativo yemenita que jugaba fuera de su territorio por la guerra olvidada que hay en aquel país desde 2015, aunque los medios poco nos cuentan porque no es en Occidente o en la Unión Europea. Este encuentro correspondía a la jornada 2, ya que Arabia Saudita estuvo ausente durante la primera por el tema de los contendientes impares en el sector. La visita tuvo la primera acción de peligro cuando Salem Al-Dawsari robó en zona de peligro. Sin embargo, no aprovechó el hierro del rival, dejando la pelota en su tocayo, el portero yemení Salem Saed. La segunda que tuvieron se dio al minuto 7, cuando Hatem Bahbir se encontró un balón suelto cerca de la media luna, al cual prendió con rencor, pero salió por encima. Pese a la insistencia inicial de los Falcons, Yemen se fue al frente con la tremenda obra de arte por parte de Mohsen Keraoui, que inauguró la pizarra con una chilena de Puskás tras un latigazo por detrás del medio campo. Un tremendo golazo. Al cuarto de hora, Hamdan Al-Hamrani hizo piernas por el jardín izquierdo y sacó un centro peligroso. Más nadie llegó a la cita. Y luego Abdullah Al-Hamdan mandó su frentazo por un costado. El gol saudita se olía cerca y Bahbir colgó su segundo aviso con otro cañonazo que puso en órbita. No obstante, el delantero del Al-Hilal dijo que la tercera es la vencida, y luego de un mal despegue de la saga, resolvió en 2 tiempos para ponerla lo más lejos de Saed y empatar el partido. Cerca de la media de juego, los pupilos del francés ya eran mucho más que los de la península arábiga, así que Salam Al-Faraj se tuvo confianza de media distancia, solo que el meta en color negro la desvió a 2 manos, tocó el poste y se fue hacia afuera. Pese a que eran mejores sobre el terreno, la afición saudí volvió a decepcionarse cuando Yasir Al-Zahrani le dio mucho colchón a Omar Al-Daei, que lo exhibió con una faena dentro del área, para posteriormente definir el 2-1 momentáneo sobre el poste que protegía al Moyof. Antes del descanso, ambas escuadras tuvieron aproximaciones cercanas, pero la más inquietante fue la de Salman Al-Faraj, que de la chistera sacó un doble enganche para luego ir a puerta, solo que sin suerte. De regreso para el complemento se deshilachaba el 48 y el conjunto de la clorofila daba cátedra de fútbol asociación. Y aunque Asiri no pudo concretar en primera instancia con su riflazo, el rebote cayó servido para Salem Al-Dawsari, que no perdonó con las puertas abiertas de par en par e igualó la contienda. Más tarde Al-Ahmadan tuvo el 3-2 con la testa. Sin embargo, el entonces ariete del Al-Shabaab se ofuscó a la hora del remate, echándola por arriba. Sobre el 61, el cuadro saudí tuvo otra opción por aire. Mas Ali Al-Bulaji se la entregó a Salem, que nomás recostó sobre su izquierda y abrazó el balón. 10 minutos más tarde, el cancerbero yemení la andaba liando gacho. No obstante, se repuso al fallo e inmediatamente se quedó con ella. En adelante pasó más nada de consideración y acabó el partido con un ligero sabor amargo para los pupilos del Ghana, que bien sabían tenían todo para ganarlo. El siguiente compromiso sería un mes después contra Singapur, por lo que Arabia Saudita se presentaba ante su público en el estadio Rey Abdullah de Buraydah, en lo que sería una noche redonda con una alineación muy diferente a la del debut. Comenzaron las acciones y pasado el minuto 10, Yahya Al-Chehri quiso con un tiro de castigo que pasó muy cerca, al igual que la ráfaga que salió del zapato derecho de Firas Al-Buraikan. No cayó el primero al 27 porque el metal jugó del lado de Singapur, pero su fortuna no duraría mucho tiempo. Segundos después, Asiri se acompañó de lo bello con Abdullah Al-Maki, que respetó el movimiento de su compañero, a quien le retrasó la diagonal matona para que escribiera el 1-0, su primera diana como absoluto saudí. Pasadita de la media, Singapur contestó con la intentona de Yasir Hanapi. Sin embargo, Mohamed Al-Owais reaccionó magnífico y con el guantelete la envió al tiro de esquina. Al 40, Haris Harun probó de medio alcance, mas Al-Owais se la quedó sin contratiempos. Y 5 minutos después, el casaca número 10 no concretó su tanto en una preciosa contra, porque le atinó al palo y no a la de Cuadros.
Se asomaba el entretiempo cuando Asiri cayó en zona prohibida tras un empellón de Irfan Fandi, por lo que el colegiado sancionó la pena máxima. Para ejecutarla separó al Hamdan, sin embargo cobró por demás sobrado, e Iswan Mahmoud le atajó recostando a su derecha. El tiempo todavía dio para ver a Madou sembrar el travesaño, y comenzando el segundo episodio, el portero del Al-Ahly se inclinó para su izquierda, culminando la amenaza sin dar rebote. Sobre el 54, la saga exhibió sus carencias defensivas y el exjugador del Sporting de Gijón, sub-19, enseñó las suyas a la hora de la definición. El 1-0 se mantuvo, pero no por mucho tiempo, ya que al 61 Abdullah Al-Hamdan por fin entró en romance con el gol, en una acción imposible de fallar. Aunque no sería sorpresa que lo hiciera, porque microsegundos antes ya lo había logrado. ¡Gol خلاص! نعم يا الحمدان بالإصرار بالعزيمة بالتصميم. El acoso sobre la puerta de Singapur era tan acentuado que un par de jugadas después los halcones, esta vez blancos, gritaron el 3-0 luego de una filtrada versallesca que el delantero de 22 años ganó y cedió para Asiri, quien con un sencillo estremeció el enrejado. En adelante los hijos del desierto tuvieron aproximaciones más que claras, por no decir obvias, pero no supieron materializarlas, como el cabezazo a bocajarro del 10 errante, que apenas había debutado en primera durante enero. Otra fue la de Asiri, que no le dio la gana de escribir su tercer tanto con la selección. Luego vino la de Hatán, que le dejó mucho la rosca, perdiéndose la de Gajos por un costado. Y por último Al Buraikan, que no pudo con Mahmoud dentro del área, y el 3-0 se fue a la papeleta. El 15 de octubre, Arabia Saudita respondió a su compromiso en Tierra Santa para enfrentar a su similar de Palestina, que atiborró de aficionados el estadio Faisal Al-Hussein. El encuentro se tiñó de histórico, ya que era la primera vez que una selección árabe entraba a territorio israelí. Genak no le movió mucho a su oncena, que otra vez saltó en color blanco, y Al-Hamdan pegó el primer aviso, que resultó ser un cabezazo fallido. La respuesta palestina llegó al minuto 10 por vía de Saleh Chehadeh, pero Al-Owais la rechazó a dos manos, y luego Tamer Seyam contrarremató muy abierto. Por ahí del 14, Al-Shehri tuvo la más clara de todo el encuentro. Sin embargo, el mundialista en Rusia pateó la posición de Rami Hamadeh, que disipó el peligro. El cotejo se ponía entretenido con desbandadas por ambos lados, así que Musab Al-Batat arribó a línea de fondo y sacó un servicio retrasado que Saleh Chehadeh prendió de primera, solo que se fue por un costado, lo mismo que su testarazo al 39. Lo último que observamos del primer tiempo fue un reclamo airado de Nureddin Hoult por un penal que no se marcó y un libre directo saudí que fue a parar al muro de contención. Arrancó el segundo episodio y en el terreno no sucedían cosas tan relevantes, por lo que el director de cámaras iba con el galán israelí que tiraba rostro desde el alambrado, mientras se ponía al tanto de su móvil. Fue hasta el 54 que las emociones vibraron nuevamente en el Faisal Al-Hussein, cuando Chehadeh acometió dentro del área contra el marco saudí. Desafortunadamente para los faraones, la media vuelta se escapó por un lado, provocando la furia de su número 10. Poco después, la joya del reino también quiso hacer daño con una pirinola que se perdió muy por encima, al igual que el ensayo del melenudo Yasir sobre el 67. 11 minutos más tarde, Hatán se animó a disparar tras el enganche, luego de no encontrar socio. Lástima de su culminación, que no fue la adecuada. Y sin más tertulias que narrar, se acabó el partido. Con este resultado, Arabia Saudita era segundo lugar del grupo, sumando 5 puntos, fruto de una victoria y 2 empates, el último que conocerían durante toda la segunda fase, ya que en lo posterior solo se dedicaron a contar de 3 en 3. La cuarta jornada de la segunda ronda advirtió a Uzbekistán contra Green Falcons sobre suelo uzbeco, y al minuto 5 Al-Sahafi se quedó a nada de regarla gacho, solo que alcanzó a componer. Más tarde el mismo zaguero se alzó en el vacío y embistió de cabeza, pero sin daños. Pasaron unos cuantos instantes y todo parecía controlado en zona baja, cuando Yasir pecó de confianzudo y le robaron. Entonces Eldor Shomurodov le dijo que sí al obsequio, y con el interior de la derecha subió el 1-0, haciendo inútil la estirada de Al-Owais, que repetía por tercera vez en la titularidad. Con el 21 en el reloj, el pueblo uzbeco se disponía a gritar el segundo. Sin embargo, Kamdamov salió con cabeza de Boeing y la envió por la orilla, donde no hay red, para que un minuto después la pagara con el empate. Al-Kabrani soltó un latigazo cerca del meridiano, que Al Buraikan ganó con fondo físico. Entonces Ashurmatov no pudo detenerlo por la vía legal, así que optó por la ilegal, en zona indebida, decretándose la infracción desde el punto de cal. Salman fue el encargado de pararse frente a Suyonov, a quien venció con el interior de su izquierda para el 1-1 transitorio. ¡Aman ya أخضر أمان! ¡Aman ya Rabbi أمان! Antes de acudir al descanso, los Lobos Blancos pudieron adelantarse en un par de ocasiones, pero entre la saga y el cancerbero saudí impidieron las acometidas. Los hijos del desierto también tuvieron las suyas, pero ni Yaiha ni el capitán Salman se atrevieron a menear la red, pese a que la defensa dio todas las facilidades.
De regreso en el rectángulo, Saifiev prendió una raya en 3/4, a la que el melenudo Yasir le metió la mano en la caja grande. En virtud de ello, el árbitro sancionó el penal y Shukurov no se puso nervioso, colocando el 2-1 como un buen tequila, arriba, al centro y para adentro. Cercano al 80, Albishi tiró una rosca con dirección al ángulo. Sin embargo, el hombre de negro voló en su espacio aéreo, cercenando la igualada. Para la mala fortuna del meta local, aquel sería su último golpe de suerte, ya que la noche se le vendría todita encima en los minutos finales. Llegó el 85 en la ciudad de Tashkent, cuando el capi saudita no dudó en volear un balón perdido cerca de la media luna. Su potente izquierdazo llevaba dirección X, pero una pierna enemiga la cambió al eje de las yes, por lo que la número 5 acabó en las profundidades uzbecas para escribir un 2-2, que no duraría. Sobre el límite del último minuto, Arabia Saudita se hizo de la posesión en la salida de Licántropa. Salem Al-Dasbari se quedó con ella y acarreó, hasta que en los linderos del área sacó una vaselina que subió un tanto, para luego bajar y sentenciar el 3-2 definitivo, que el número 18 festejó con un doble mortal. Allah, Allah, Allah. Además de los puntos, la remontada significó un sopapo animador que llenó los halcones de vitalidad y ánimo de cara a la Copa de Naciones del Golfo, que empezaría 13 días más tarde y que les haría olvidarse por un rato de la eliminatoria mundialista, y no reanudó actividades sino hasta marzo de 2021, cuando Arabia Saudita se midió con Palestina, quien ahora visitaba las tierras árabes de Riad, sin imaginarse lo que estaban por vivir. Se esfumaban los minutos iniciales en el estadio de la Universidad de Rey Saud cuando Salem Al-Shahrani madrugó a la dormilada saga palestina. Se escurrió en zona de anotación y con un martillazo de cabeza cascó el primero del partido. 360 segundos más tarde, los halcones verdes gritaron el segundo, otra vez con la complacencia de la última línea. Entonces Fahad Al-Muwalat se encontró un taconazo más que puesto para fusilar a Tawfiq Ali, quien resistió la primera descarga, mas no la segunda. Con el 2-0 llegó el entretiempo y una vez reiniciado el fútbol, Al-Shehri festejó su primer gol oficial con los Greens. Después de un bonito gesto individual de Sultan Al-Hanam y un pase filtrado aún mejor, la joya ofensiva de la selección saudita y el Al-Hilal pasó como tren entre dos hombres para luego resolver sobre la salida de Tawfiq. El doblete del número 11 no tardó en caer y 6 minutos más tarde Al-Daswari le dijo ten, restriega la red. Y con un cañonazo a bocajarro obedeció la solicitud de su capitán para el 4-0. Ya sobre la recta final, el líder halcón escribió el 5-0 definitivo para la estadística, con una ejecución perfecta desde los 11 pasos, con todo y que el arquero rival se adelantó al cobro. Era el 5º día de junio y la oncena de Haná repetía en el inmueble de la Universidad del Rey Saud, donde se medían con Yemen, el sotanero del grupo D, que también probaría la pólvora saudí. No llegamos ni al minuto 5 cuando Al-Daswari desmañanó a la saga visitante, que hizo mucha confianza permitiendo que la de Gajos acabara en la red para el 1-0. Los de casa eran amos y señores del encuentro, por lo que su insistencia acabó en el fondo por segunda ocasión, luego del pase entre líneas de Saled Al-Shehri, que Al-Muwalat convirtió en gol de fanfarrias, pese a no tener ángulo de disparo. Golazo. Tras superar la media de juego, los hijos del desierto movieron un córner desde el vértice derecho. Este fue tendido hacia primer poste, donde Al-Malki se impuso por aire, mas su cabezazo salió expulsado por Mohamed Ayash. No obstante, el rechace cayó justo en las coordenadas de Al-Muwalat, que la envió al marcador con un carpetazo de su interna izquierda, el cual corrió a festejar con beso a la cámara, y su entrenador con puño al aire. Con el 3-0 al medio tiempo, Genad le dio refresco a algunos de sus hombres, y durante el complemento realizó 5 modificaciones por 7 yemenitas. Tal movedera provocó un desbarajuste y ausencia de aproximaciones peligrosas, además de goles, por supuesto. Al término de esta jornada, Arabia alcanzó 14 puntos como primer lugar del grupo, seguido por Uzbekistán con 12, así como Palestina y Singapur con 7 cada uno. Fue por ello que la pelea por el pase a tercera ronda se definiría entre uzbecos y sauditas durante las últimas 2 fechas. El siguiente reto para los guerreros del reino de Salman bin Abdulaziz será ganar a Singapur, que curiosamente saltó como local en el Marsol Park de Riad. El guión advertía que los Green Falcons debían pasar por encima de los Leones sin mayor complicación, y así lo hicieron, no sin antes hacernos esperar un rato totototote. El primer tiempo pasó con más pena que gloria, y ni se diga de un buen pedazo del segundo. No obstante, cada instante de la demora valió la pena, porque el 83 se gritó el 1-0, luego de una bonita jugada colectiva que tocó el poste.
Después el interior de Al-Dazari y para adentro. 3 minutos más tarde, el ex cañonero de Levante presionó en zona baja, provocando el desacierto de Amirul Adli, que bajó a comer polvo. Ya encarrerado, nadie pudo detener a Fahad Al-Muwallad, que descarado se dio el lujo de pasear a Iswan Mahmoud, para luego concretar el 2-0. 5 de añadido concedió el nazareno, tiempo suficiente para resolver el tercero saudí, que cayó durante el último respiro, cuando Saúl Abdul Hamid se presentó por derecha con una diagonal retrasada, que Al-Shehri transformó en gol tras el desvío de Fandi. Con una fecha por jugarse, Arabia Saudita recibió a Uzbekistán. Vencer o igualar era la obligación, ya que una derrota clasificaría a los ex Unión Soviética, mientras que el ave de casa tendría que esperar de otros para ver si se colaba entre los 4 mejores segundos lugares. La redonda giró en el estadio de la primera universidad que existió en Arabia, y fue hasta el 25 que Abdulrahman Gareth se dejó ver por el jardín izquierdo. Con un movimiento de caderas despachó al uzbeco que le marcaba, para luego descargar en Salman Al-Faraj, que no falló con el marco de frente, cruzando la Kubatov. A los lobos blancos, que nomás fueron de paseo, les retacaron el segundo, mientras se diluía el minuto 33, en una acción poética de fútbol asociación. Sultan Al-Hanam recibió la siempre amada sobre el ala derecha, y en 3/4 se enganchó hacia el centro para soltarla a Saleh. El del Al-Hilal tocó de primera para Fahad, que sin pensarlo tiró el buscapiés, que Al-Faraj contactó para su segundo de la noche, y el 2-0 momentáneo. Se presentó la pausa de los 15 y tras el regreso la zona de recuperación saudita hizo bien su chamba en medio campo. Entonces apareció Al-Shehri con toda su inteligencia, habilitando a Ali Al-Hassan, que metió el acelerador al fondo y una vez superada la última línea enemiga, concretó el 3-0 con el interior de su derecha. Durante el tiempo restante no hallamos jugadas de relevancia, así que los halcones verdes se hicieron con los puntos, y por supuesto del boleto a la siguiente ronda, derechito y sin escalas. De las 40 naciones que participaron en la segunda fase, solo Australia, Japón, Qatar, Corea del Sur y Arabia Saudita avanzaron sin perder un solo partido. Todas estas selecciones consiguieron su entrada a la máxima justa, incluyendo los canguros que vencieron a Perú en la promoción internacional. Qatar, al ser sede del Mundial, se clasificó en automático, así que solo participó por un cupo para la Copa Asiática de 2023. Y como terminaron líderes del grupo E, Líbano accedió a la siguiente ronda por ser el quinto mejor segundo lugar. Definidos los 12 clasificados, se distribuyeron en 2 grupos de 6 integrantes, donde los 2 con más unidades sumadas de cada sector obtenían su boleto para la Copa del Mundo, mientras que los terceros mejores lugares se batirían a duelo para conocer al afortunado que peleará por uno de los tickets en el repechaje intercontinental. Al conjunto orquestado por el exfutbolista, que solo disputó un partido en primera división, le tocó compartir el grupo B al lado de Japón, Australia, Omán, China y Vietnam. Una combinación que lucía bastante complicada, partiendo del hecho que nipones y australianos serían de los huesos más difíciles de roer. El escollo número 1 fue contra Vietnam el segundo día de septiembre de 2021, y muy temprano en las patadas, Nguyen Quang aprovechó el espantoso rechace de la saga, adelantando a los vietnamitas con un fusil desde los linderos, que se coló en el rincón más alejado de Mohamed Al-Owais, que regresaba a la titularidad para ya no soltarla. El gol en contra despertó el coraje de los halcones verdes, que se aventuraron al frente en búsqueda del empate. Al minuto 10, Al-Dazwari exigió a Bui Tan Trong, que atajó su derechazo. Luego Saleh Al-Shehri giró en una baldosa y como jefe dejó solo al Muwallad, que se quedó muy cerca, mas la saga cortó sobre el límite. Se vino la charla técnica con la ventaja para la estrella dorada, y vaya que sirvieron las palabras del estratega francés. Apenas intercambiaron los lados, Al-Faraj hizo añicos a una saga que de inmediato se repuso, negándole el gol, no solo en dicha oportunidad, sino en otra más clara sobre el 50. No obstante, en la cabina del VAR metieron el zoom a la imagen, evidenciando una mano de Doi Duy Mang, que otorgó el penal, recibió la segunda amarilla y se fue expulsado. La responsabilidad del cobro recayó en Al-Shehri, que no falló, engañando al portero vietnamita. La desventaja numérica visitante fue bien vista por la localía, que adelantó líneas para ir con todo por la combi completa de ganar, gustar y golear. La voltereta sucedió al 67, que Al-Ghanam se incorporó al ataque por el pasillo de la derecha. El lateral saudita levantó la vista y a lo Dani Alves colgó un centro enroscado que Yasir Al-Shaharni picó en las alturas, dejando inhabilitado a Tan Trong.
Con cada minuto que pasaba, el hostigamiento sobre el equipo rojo se hacía más y más remarcado, por lo que al 78 su capitán no le quedó más que derribar ilegalmente dentro del área al 10 saudita. Para patear la pena se paró al Shehri, que se puso tremendamente nervioso, resolviendo el 3 contra 1 final con una panenca impoluta, mostrando que su calidad es cosa seria. Ya en las postrimerías del partido, los de blanco con verde pudieron marcar el cuarto. Sin embargo, el metal se atravesó en su camino y las cosas se quedaron como estaban. 5 días más tarde, el conjunto del Reino de Arabia Saudita visitó el Boshar de Mascate para medirse los tenis con Oman, que venía de vencer a Japón, por lo que el enfrentamiento pintaba interesantísimo. Ninguna ocasión pasó cerca de las porterías, sino hasta el 22, cuando Oman avisó con Khalid, rematando un córner que se esfumó muy por arriba. La réplica saudí cayó 4 minutos más tarde, solo que el cañonazo de Al-Daswari no cumplió con su cometido. No obstante, en la recta final del primer tiempo, Fahad Al-Muwallad asistió con un espuelazo de alta escuela a Shehri, quien aventajó a su causa, además de sumar su quinta diana en la eliminatoria. Luego del descanso obligatorio, Khalid no subió a la pizarra el del empate omaní, porque All-Wise la sacó con las piernas. El 11 visitante pegó otro cabezazo 7 minutos después, mas su frentazo salió por un costado, al igual que la intentona de Al-Amri cuando se consumía el 72. A decir verdad, el espectáculo quedó de ver, con pocas jugadas de peligro. Entonces llegó la compensación, en la que repusieron 5, donde vimos un par de salvadas de Mohamed Al-Owais. En la última de ellas, a todo el pueblo saudita se le subió el muerto, ya que el rechazo le quedó puesto al Mukbali, que por orden divino la voló a las nubes y no a la red. Antes del silbatazo, la afición verde volvió a sudar frío. Sin embargo, respiraron tranquilos porque el córner de Al-Khaldi se quedó en el larguero, cuando estuvo a nada de ser gol olímpico. Después del triunfo ante Oman, tocó recibir a Japón en uno de los duelos más esperados de la primera vuelta. Comenzaron las piñas con ambas escuadras luchando a tope, por lo que la primera jugada vibrante no tardó en aparecerse, cuando al minuto 6 el portero del Al-Hilal envió al banderín un balón serpenteante que amenazaba su marco. La que impactó Madu con la testa sobre el 12 fue una ráfaga, solo que no se gritó el primero porque le salió la ubicación de Gonda, y luego reventó la saga. El partido pintaba bueno con el ir y venir de ambos lados, aunque en la última zona se perdía la claridad, por lo que no presenciamos nada relevante, hasta que Al-Owais y Yuya Osako chocaron sus trenes. Los del sol naciente volvieron a probar con un cabezazo que el meta en amarillo sacó a una mano, y este repitió la treta al 29, cerrándole el changarro al delantero japonés, que perdió el mano a mano. Instantes después, Osako erró una como para no convocarlo jamás, y con su gesto lo dijo todo. Posteriormente vino el descanso. Al cambiar de lados, la intensidad no bajó ni un poco. Arabia Saudita se quedó a una pierna salvadora de subir el 1-0, ya que Gonda se lo negó a Gareb con sus tacos Mizuno. Un gran recurso del portero. Luego del excelente recorrido y mejor barrida de Al-Amri al 58, vino otra salvada sobre el límite por parte de Abdullah Madou. Posteriormente el portero japonés se durmió en la intimidad del área y por poco lo madrugan. El capitán de los hijos del desierto cambió la estrategia y arremetió de larga distancia, pero todo quedó en el pedazo de gol que pudo haber sido. No obstante, la que sí fue al marcador fue la desbandada en solitario de Al-Buraikan, que a 30 del final celebró el único tanto del cotejo, después de ingresar a la intimidad nipona y definir entre las piernas de Shuichi Gonda. The substitute. 20 minutes from time. Durante la media restante no hubo precisión en los dos cuarteles, por lo que los 3 puntos se quedaron en Jeddah. Para la cuarta fecha y con paso perfecto, The Green Falcons repitieron en la ciudad deportiva de Jeddah para cumplir con su obligación ante la República Popular de China, que sería un dolor de cabeza a escala migraña. Las incidencias se inclinaron desde el principio para el Reino Saudita, y rebasado el cuarto de hora, Sami Al-Nahyi jugó de pared con un contrario, para luego agitarla de cuadros con una ráfaga que no paraba Yang Yunling ni nadie. Media hora y un periquete después, Sultan Al-Ghanam apareció por derecha, tiró una vírula para luego servir con toda la intención hacia la entrada de Al-Nahyi, que con la zurda escribía su doblete de la noche, y también su segundo tanto con la absoluta verde. 6 minutos más tarde, el extremo de Al-Ittihad corrió con los ladrones y se robó el monedero. No obstante, apuntó mal ya en la cercanía china, por lo que el zambombazo salió desviado. Los protagonistas salieron a modificar sus parados y apenas aparecieron, el brasileño naturalizado chino, Aloysio dos Santos, cascó un golazo como para apagar las luces y darles el partido. Lamentablemente para los visitantes, la diferencia se alargó en su contra cuando con 20 por jugarse, Mohamed Kano arribó a línea de fondo. Y después de levantar la cara, apadrinó a Firas Al-Buraikan, que hizo el 3-1 y su segundo tanto en la clasificatoria. Pero los chinos jamás se rindieron e insistieron a cada momento, obteniendo su recompensa con la conversión de Wu Shi, que sacudió la tela gracias a la promoción de Fawaz Al-Karim.
que ingresó para el segundo episodio por Alo Wise. La realidad es que los de rojo no igualaron la pizarra solo porque no quisieron. Ejemplo de ello fue la situación al 94 durante los 9 de suplementario, cuando Aloysio se llenó de balón y no soltó para el otro brasileño, Alan Carvalho, que estaba en mejor posición. Poco después de perdonar se agotó el agregado, por lo que Arabia Saudita mantenía el invicto, pues no perdía desde la final de la Copa del Golfo ante Bahrein. Los dirigidos por F. Renard buscarían contra Australia cerrar la primera vuelta, hilando su 9ª victoria consecutiva. Pero si bien no perdieron, los canguros desagüitaron la racha con un soso empate en Sydney. Tras las formalidades se movió la redonda y los oceánicos advirtieron primero con el escopetazo de Ryan Grant, que se perdió en la tribuna. Posteriormente, y con la lluvia cayendo a cántaros, vimos la segunda australiana, solo que Rustich la machucó y se fue por un costado. Los de amarillo se paseaban a placer con la posesión y pegaron el tercer aviso al 35, con el derechazo de Aguermaville, que también la voló encima del arco. La paridad se mantuvo hasta el medio tiempo, y para el regreso todo hubiera cambiado si Matthew Leckie decide diferente sobre la zona de definición. Mas Al-Yami se batió perfecto, rechazando con un manotazo. Para el 65 los halcones nomás no llegaban, pero los Socceroos sí. Solo que el libre directo de Maville fue detenido por Al-Yami, que de inmediato se incorporó y con el pie evitó el de Martin Boyle. Fue hasta las postrimerías que por fin observamos una que otra ofensiva árabe. Una de ellas muy interesante, por cierto. Solo que Al-Daswari no se tomó la proteína y sacó un calcetinazo sencillo para Matthew Ryan. La otra fue un cabezazo fallido de Al-Faraj. Un hit de derecha por parte del 10 verde que Ryan contuvo con un sopapo. Y sin más que ofrecer, acabó el partido. Arabia Saudita culminaba la primera vuelta sin conocer la derrota, con un registro de 13 unidades, 4 batallas ganadas y una igualada, el líder del sector B. El 16 de noviembre los halcones verdes aterrizaron en Hanoi para responder a su obligación con el representativo de Vietnam, que vendió muy cara la derrota. Sobre la infancia del partido, Al-Mughalla tendió un cable exacto al movimiento de Al-Shehri. Sin embargo, el yedano remató por fuera, a lo que debió ser un gol de trámite. Su berrinche lo dijo todo. Quang Hai habló por la casa y después de quitarse a un hombre sacudió a portería, pero sin suerte porque salió por los aires. Sobre la media, el rapidísimo extremo del Al Ittihad se metió al área como cuchillo en mantequilla, tiró una pantalla y en línea de fondo soltó un centro que el dorsal 11 ganó con oficio. Aunque el remate fue medio descompuesto, la de Gajos hizo una parábola que el arquero vietnamita atajó ya dentro de la red y el 1-0 fue a la pizarra. Tras el descanso, Salem Al-Daswari la tuvo de frente al marco dentro del área, pero Trong recostó para su izquierda, cachando el bote pronto del 10 saudí. Por ahí del 57, Ali Al-Bulahi ganó por aire un latigazo al área, solo que el larguero se interpuso en el camino del gol. Aunque Fahad Al-Mughalla medió la de cuadros al 78, el videoarbitraje dijo que hubo una falta previa, así que el tanto no subió al marcador. Durante la compensación los locales estuvieron cerca de igualarlo, luego de un bello gesto con el pecho. Sin embargo, Pham Van Duk la tiró por un lado y culminó el partido. Ya con nuevo año en el calendario, tocó el turno de recibir a Omán. De vencer, Arabia Saudita mantendría el liderato del sector, mientras que una derrota o un empate dejaría a Japón y Australia más cerca para alcanzarlos en la cima. Durante los minutos iniciales pasó nada relevante hasta que al 22 Al-Alawi ganó un balón largo y pegó un tiro cruzado que pasó lejos, pero que puso los pelos de punta a más de uno en la ciudad deportiva del Rey Abdullah. La insistencia en color sangre se dejó ver nuevamente con una bola rasante que cortó el área por la mitad, solo que el delantero con la 17 en la espalda no llegó a la intersección y se perdió el de la ventaja. Antes de cambiar los lados, Al-Malki prendió un bonito balón de aire, mas Al-Rashidi actuó atento, lanzándose para el clic de los fotógrafos. De regreso para los segundos 45, Sultan Al-Ghanam hizo de las suyas por el jardín derecho. Se sacó la marca y con la diestra fue para la olla, por la vía terrestre. El portero visitante tapó en primera instancia. No obstante, su manotazo fue endeble, por lo que Firas Al-Buraikan tomó el balón suelto y lo empujó a la red. Omano se quedó pasmado y buscó emparejar los cartones con una media vuelta en zona de peligro de Al-Alawi, que se fue directo al infierno. Ya sobre el añadido, Mohamed Al-Owais se mandó una tajada fenomenal tras el fogonazo de Ahmed Al-Khamisi, con la que evitó equilibrar la balanza, y los Green Falcons sumaron nuevamente de a 3 para llegar a 19 unidades. La siguiente piedra en el camino se llamó Japón, rival directo en la parte alta de la clasificación, y que presumía 4 puntos menos que los sauditas. Por tal motivo, tropezar frente a ellos sería un duro golpe anímico, que además complicaría sobremanera su boleto directo para el Mundial, como los primeros del sector B.
Entonces llegó el 1 de febrero y los muchachos de Jeff Granat se pararon en la tierra del sol naciente, sin saber que perderían el invicto, en lo que fue su primera y única derrota de toda la eliminatoria. Una vez rebasado el 20, los hijos del desierto sacaron un balón sobre la línea, pero antes voló una bandera a cuadros y se anuló la jugada. 6 minutos después, los de blanco con verde lo intentaron con una volea de Yasir Al-Shahrani, que se fue muy desviada, y al poco rato Japón tejió una contra mortal. Se consumía el 31 cuando Jun Yaito lo mandaron a la guerra con un balón muy pero muy largo. No obstante, el delantero del Genk hizo piernas. Llegó a la bola y tiró una diagonal retrasada que se quedó en Takumi Minamino. Este se quitó a un hombre de encima con un recorte y posteriormente superó a Lowais para el 1-0 en el estadio Saitama. Cerca del descanso, los nipones se quedaron a nada de clavar el segundo, solo que el cancerbero del Al Hilal no dio tregua y a dos manos le dijo a Ito que no. Al minuto 50, el delantero nacido en Kananagua se despachó el 2-0 con un pedazo de anotación que solo los cracks pueden materializar. Después de acomodársela con el pecho en los linderos, le metió todas las agujetas al balón para prenderlo con rencor y festejar una de sus dianas más bonitas con la absoluta japonesa. Arabia quiso descontar con el derechazo de Saud Abdulhamid, pero Hidemesa Morita se atravesó justo a tiempo y luego Gonda recostó para quedarse con ella. A 10 minutos del silbatazo final, Takuma Asano se perdió el 3-0, volando una que agarró botando, y sin que los sauditas reaccionaran, se agotó el partido. El desliz le significó a los árabes tener a Japón encima con un solo punto de diferencia, así que los dos últimos compromisos serían cruciales para definir al ganador del boleto mundialista. Ya en marzo los halcones visitaron China en lo que debía ser un partido sencillo de 3 puntos, que sin embargo terminó por convertirse en un empate con sabor a derrota. Una vez pasado el cuarto de hora, Hatem Bahbir fue con un derechazo desde la frontal que pasó zumbando el palo, y luego al 31 Salem Al-Daswari arremetió con peligro, solo que un compañero se atravesó una trayectoria enviándola por arriba del marco. En los límites de la primera parte, Salman Al-Faraj tendió un centro con toda la intención. Sin embargo, Yasir Al-Shahrani la medió mal, por lo que su intento de remate se perdió en el infinito y más allá. No obstante, la escuadra saudita continuó insistiendo por la misma vía, e instantes antes del silbatazo para el refresco apareció la joya del conjunto clorofila, que ganó a primer poste y giró el cuello a lo Borghetti para dejar inhabilitado a Jun Ling, que vio el gol en primera fila, para luego sacarla del fondo. Apenas al volver, Al-Muwalad nos deleitó con una bonita estampa de chilena que cerca, pero nada más. El zaguero central Ahmed Charahili se incorporó al ataque y tuvo el tanto de frente cuando se deshilachaba el 57, pero el jugador del Al-Shahab exhibió la falta de vocación ofensiva y ante la sombra de sus compañeros la sacó por un costado. Todos creíamos que el 2-0 no tardaría en caer, pues la insistencia verde y blanca era bárbara, mas nadie contaba con la astucia de Yang Junling, que apenas con las uñas alcanzó a desviar el fogonazo de Al-Daswari, que ya se relamió los bigotes pensando en alargar el marcador. Sobre el 72, el mismo número 10 tuvo otra oportunidad muy cercana, solamente que se tardó una eternidad en ir a la puerta, así que la saga se multiplicó y le tapó el disparo. Casi de inmediato volvió a tener un amodo, pero su escopetazo no llevó la dirección adecuada y el meta en amarillo atajó. China, que no había llegado en casi todo el encuentro, se aproximó amenazante por ahí del 81, provocando una mano dentro del área por parte de Al-Amri, que el silbante no tardó en marcar. Para tomar la responsabilidad se paró Xu Shenji, que con la diestra engañó a Lowais, que se tendió al otro lado. Con 5 minutos añadido, y a sabiendas que Japón venció a Australia en Sydney, Arabia Saudita se descolgó al frente buscando el de la victoria, que nunca llegó, ya que Al-Shehri voló la más clara del partido y se firmó así el empate. De tal manera, los halcones verdes bajaron a la segunda posición con 20 unidades por 21 de los japoneses. De una fecha por jugarse, tenían todo en sus manos para meterse al mundial como jefes del sector. En el papel todo indicaba que el archipiélago vencería fácilmente a Vietnam, que era el sotanero con solo 3 puntos. Sin embargo, los de la Estrella Dorada les hicieron la maldad, empatando a palos en Saitama, por lo que una victoria saudita en Jeddah frente a Australia dejaría a los hijos del desierto con el boleto directo asegurado. Comenzaron las acciones de la última jornada y los Socceroos avisaron primero, pero el testarazo de Trent Sainsbury se fue por arriba. Al 36 los visitantes armaron una descolgada a máxima velocidad. Entonces Martin Boyle se quitó al portero y sacudió la red, solo que su tanto no valió para las estadísticas, ya que el VAR señaló posición fuera de juego y todo se quedó como estaba, pese al tremendo berrinche de Graham Arnold. Ya en el complemento, Mavil prendió una raya con destino de gol, pero Alowais accionó soberbio y con un solo brazo contuvo la amenaza, dejándola en tiro de esquina. En honor a la verdad, Australia se desempeñaba mucho mejor que la casa, pero un error dentro del área por parte de James Yego le permitió al Daswari doblegar a Matthew Ryan, que no lo puso nervioso, pese a su horrenda danza sobre la línea.
Luego de abrir el marcador, Arabia Saudita ganó en lo anímico y se volcaron al frente. Entonces Al Buraican, que estaba a segundos de irse de cambio, controló la caja australiana como Juan por su casa. Todo el país afinaba las gargantas para gritar el gol. No obstante, el portero suplente de la Real Sociedad de San Sebastián se hizo grande bajo los 3 palos y con una tajada monstruosa evitó el segundo en contra. En adelante no hubo escenas sustanciales para narrar y sin más tiempo en el reloj se escuchó el final del partido. Con la victoria, Javrenal clasificó a Arabia Saudita para el 6º mundial de su historia, en el cual buscarán destacar en el grupo C sobre Argentina, Polonia y México, a quien se enfrentará durante la tercera jornada el 30 de noviembre en Lusail, quién sabe si ya eliminados o con alguna esperanza de clasificar a octavos de final. La temporada mundialista está cada vez más cerca, por lo que es el momento de mantenerte informado de lo que ocurre alrededor del planeta fútbol. Para eso no existe una mejor opción que OneFootball, la aplicación por excelencia, con todas las estadísticas, datos de partidos, alineaciones, minuto a minuto, noticias, traspasos y todo lo que requieres saber para mantenerte al día. Cuando la descargues por primera vez podrás elegir a tu equipo o selección favorita, por lo que recibirás notificaciones detalladas de todo su camino en el desierto catarí. OneFootball está disponible para iOS y Android, y lo mejor de todo es que es absolutamente gratuita. Descárgala con el link que encuentras en la descripción, y así nos ayudas a seguir narrando a las más grandes leyendas del fútbol mexicano. En marzo de 2021 comenzó su largo camino en la clasificatoria de la UEFA rumbo a Qatar. Ubicados en el grupo I, al lado de Inglaterra, Albania, Hungría, Andorra y San Marino. De todos esos rivales, solo los ingleses les iban a suponer un verdadero reto. Después de jugar todos contra todos a visita recíproca, el primer lugar del sector se clasificaría directamente al Mundial, mientras que el segundo se jugaría la vida en los playoffs de la Ruta B. El técnico portugués, Paulo Sousa, acostumbró a llamar a grandes futbolistas, como el arquero de la Juventus, Thomas Szczesny, el zaguero del Aston Villa, Matty Cash, el centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, el defensa Christian Bilek del Derby County, el delantero del Olympique de Marsella, Arkadiusz Milik, Krzysztof Piatek del Milan y el mejor romperredes del momento, Robert Lewandowski del poderosísimo Bayern Múnich. El choque de presentación en la eliminatoria fue contra Hungría en Budapest, convertido en todo un partidazo de muchos goles. Pese a ir abajo con los tantos húngaros de Roland y Adam, el equipo del Águila Blanca se repuso y alcanzó a los locales con las dianas de Piatek y Jozwiak. Sin embargo, al 78 Hungría volvió a adelantarse con el cierre de pinza de Willi Orban, aunque Super Robert sacudió para su causa 4 minutos más tarde, con un golazo a 3 tiempos, sentenciando el empate final. Tras sumar un punto fuera de casa, tocó presentarse ante su gente en Varsovia, donde le pegaron con autoridad al combinado de Andorra. Primero el delantero bávaro colocó el 1-0 gracias a una volea un tanto fortuita. Luego él mismo subió el segundo a la pizarra con una tijera algo descompuesta. Y ya en la recta final, Karol Swiderski puso el 3-0 definitivo con una estirada de izquierda. Con 4 puntos en la balanza, Polonia se dispuso a enfrentar 3 días más tarde uno de los partidos más complicados del grupo ante Inglaterra. De visita en el estadio de Wembley, pero sin su delantero estrella por una lesión en la rodilla. Desafortunadamente para los intereses en color rojo lo perdieron 2-1 en un encuentro sumamente cerrado que pudo ser para cualquiera. Al minuto 20, Michael Helik cometió una falta dentro del área sobre Sterling y Harry Kane no erró, venciendo a Szczesny al lado contrario de su lance. Así acabó la primera parte, pero en el complemento los polacos lo emparejaron con el fogonazo a quemarropa de Jakub Moder sobre Pope. No obstante, después de que Milik errara un cabezazo que debió ir a puerta, Harry Maguire ganó los puntos para Inglaterra, besando la red luego de impactar con todas las agujetas cerca de manchón. El conjunto centroeuropeo regresó a las clasificatorias para el mes de septiembre, recibiendo el día 2 a Albania, que se comió 4 en el Estadio Nacional de Varsovia. La estrella de la Bundesliga resolvió el primero con un segundo cabezazo dentro del área, y aunque Soko lo emparejó poco después con una diana de bandera, la escuadra blanquirroja desapareció a la visita con el frentazo de Adam Buska antes del descanso, el sencillo de Krychowiak tras la faena de Lewandowski y la campana de Linetti al 89. A los pocos días, el combinado polonés viajó a San Marino para hilar su segunda victoria consecutiva con una goleada tremebunda. La seguidilla de conversiones comenzó desde el minuto 4, cuando el ex del Borussia Dortmund resolvió de manera poco ortodoxa. Tras rebasar el cuarto de hora, Swiderski plantó el segundo, llegando justo para la cita con el gol. Posteriormente, Robert llegó a su 6º tanto de la eliminatoria, venciendo a Mansalva Beneditini. Y antes de ir al entretiempo, Linetti entró de atrás para sellar el 3-0,
con una tocadita de su interior derecho. Parecía que San Marino se metía al partido con el descuento de Nani tras el regalo de la saga. Sin embargo, los de rojo metieron el acelerador a fondo y Buxa suplió bien a Lewandowski, cascando triplete. El 5-1 lo gritó al 67, definiendo con la cabeza, y las otras dos cayeron sobre el añadido. Para la primera remató con la testa, y la segunda la acabó con la diestra. La UEFA nos daba clases de partidos completamente desbalanceados, por lo que volvió a surgir la pregunta respecto al verdadero nivel del resto de confederaciones futbolísticas, como la CONCACAF, por ejemplo. La lluvia de goles en San Marino sirvió en lo mental para enfrentar con tranquilidad al equipo de la Rosa, que llevaba paso perfecto en la eliminatoria. Inglaterra fue el mandón durante los primeros 45 minutos, pero no pudo concretar pese a sus aproximaciones de peligro. El complemento vivió la misma tónica, y por fin el cántaro se quebró al 72 con la pintura de Harry Kane. Con el añadido ya desgastándose, se creía que la casa caería de nuevo frente a los ingleses. No obstante, apareció el referente polaco con un martillazo al 92, equilibrando la balanza, que ya no se movió. Este resultado prácticamente los orillaba a jugar el repechaje, pues dependían de que alguno de sus rivales pudiera vencer a Inglaterra, que marchaba con paso perfecto. Se apareció octubre y Polonia repitió en casa, abriéndole las puertas a San Marino, que ya no se devoró 7, ya que esta vez solo fueron 5, 2 en el primer tiempo y 3 en el segundo. Como dato de color, este fue el último partido como profesional del meta Lukasz Fabianski, quien defendió la casaca de su país en 57 ocasiones, además de jugar a nivel de clubes para el Arsenal y West Ham, entre otros. Swiderski escribió el 1-0 ganando a primer poste con la testa cuando corría el minuto 10, y al 20 Christian Broly la clavó en propia puerta para extender la diferencia polaca. Tras cambiar de lados, Tomasz Kędziora anotó el 3-0 luego del pinball dentro del área. Más tarde Buxa pateó con la izquierda para el cuarto de la noche. Como no hay quinto malo, Piatek la clavó al 92, aniquilando al rival después de la asistencia de Kozlowski. Cuando todo indicaba que Polonia iba viento en popa rumbo al segundo lugar, en la capital albanesa sintieron el verdadero terror. La escuadra de Jerzy Brzezicki la pasó muy mal, pero para su buena fortuna se llevó los puntos por el más corto, gracias a la conversión de Swiderski, que la tomó de aire en zona caliente tras el medio gol que le puso Mateusz Klich. Contra todo pronóstico, Inglaterra lo igualó a unos con Hungría, por lo que solo 3 puntos los separaban de los polacos, quienes debían ganar a Andorra para que la vela de clasificar directo no se les apagara, esperando que por ahí los ingleses tropezaran en sus 2 últimos compromisos. Muy difícil, por cierto. En Andorra la Vieja no terminó de correr el minuto de juego cuando Ríkard Fernández se fue a las regaderas por un codazo sobre Kamil Glik. Polonia aprovechó la ventaja y acabó con el local. El mejor futbolista de 2020, según la FIFA, abrió la llave al minuto 5 con un cruzado a mansalva. No pasó mucho para que Josiak sellara el segundo, rematando dentro de la caja chica. Antes de la pausa de los 15, Joan Servos acortó para sus intereses con un tiro centro candente que terminó subiendo el electrónico. Pero segundos después, Arkadiusz Milik se la encontró rodando frente al marco y alargó el 3-1 de Polonia. Tras la charla técnica solo cayó un gol y fue del de Best, que al 73 sumó su 9º festejo de la clasificatoria, girando el cuello, posterior al tiro de esquina. La única oportunidad era que Inglaterra resbalara con San Marino y Polonia le ganara a Hungría por más de 18 goles de diferencia. Como la lógica se impuso a los sueños polacos, les tocó empezar a planear los partidos de repechaje. Para sorpresa de todos, los húngaros se despidieron con bastante clase, ganándolo en el Nacional de Varsovia, frente a una Polonia que cerró con más dudas que certezas. András Schaffer inauguró el tanteador en la primera mitad con un rozón de cabeza luego de un balón parado y la prolongación equivocada de Pukacs. Ya en el segundo lapso la localidad alcanzó con la cabeza de Karol Swiderski, pero las deidades jugaron del lado magiar, que lo ganó a 10 del final con el escopetazo de Daniel Gazdag. Aunque lo perdieron, la esperanza polaca de ir al mundial recaía en los playoffs que se jugarían durante marzo de 2022. Sin embargo, en los meses previos se vivieron escenarios que no estaban contemplados por nadie en el mundo. En los últimos días de 2021, el portugués Paulo Sousa desertó de su cargo para irse a dirigir al Flamengo de Brasil, pagando la cláusula de rescisión de su contrato y bajándose del barco sin decir aguabá. Su lugar fue ocupado hasta el último día de enero del año siguiente por Czesław Michniewicz, conocido como el Mourinho polaco, ex seleccionador sub-21 de su país y hasta ese entonces entrenador del Legia de Varsovia. El estratega, distinguido por ser especialista en sacarle el mejor partido posible a plantillas de pocos blasones, tenía como tarea llevar a Polonia a Qatar. Primero debía disputar la semifinal contra Rusia y en caso de superarla medirse con el ganador de la llave entre Suecia y República Checa.
No obstante, el 24 de febrero nos despertamos con una noticia que retumbó en todo el planeta. Rusia puso en acción una operación militar sobre suelo ucraniano, lo que repercutió a todos niveles, incluyendo el fútbol profesional, la cosa menos importante de la vida, por supuesto. Ante la invasión, las federaciones de Polonia y Suecia se rehusaron a jugar contra los rusos, y aunque la FIFA tardó en tomar cartas en el asunto, terminó por echar a Rusia de todas sus competencias a nivel de clubes y selección nacional, por lo que automáticamente quedaron fuera de Qatar. Así Polonia tuvo pase libre a la final de la repesca que jugaría ante Suecia, que primero venció a la República Checa en tiempo extra. Milinej debutó al frente del seleccionado de su país 5 días antes del encontronazo con los suecos, durante un partido amistoso frente a Escocia que apenas empataron sobre los últimos segundos. Después del cáliz vino la última parada, el todo o nada, ir al mundial o verlo desde el sillón de su casa. El Special One polaco puso sobre la mesa sus cartas más importantes, con Robert Lewandowski como punta de lanza. El recinto elegido para enfrentar a los escandinavos fue el Estadio Silesa de la ciudad de Chorzów. Los boletos duraron a la venta muy poco tiempo, por lo que días antes del partido se confirmó el lleno de 54,000 espectadores. Aunque Polonia jugaba en su territorio, no era amplio favorito, ya que venía de perder sus últimos 6 enfrentamientos contra los suecos. Tras la ceremonia de la UEFA, la pelota rodó bajo la lluvia, y al 10 de acciones Robert tocó el timbre, pero la puerta no se abrió. Los de amarillo contestaron con la pretensión de Alexander Isak, solo que al de la Real Sociedad le faltó para doblegar al de la Vecchia Signora, que luego se tendió con oficio, para que no cayera su marco, y a la jugada siguiente Bednarek le ayudó al portero, atravesándose al disparo de Kulusevski. Antes de la media, la casa otra vez llamó a puerta. Sin embargo, Cash no correspondió a Szymanski, y de su izquierda salió un periódico mojado. Bednarek del Southampton la encontró de aire en los linderos, mas su querer terminó en los brazos de Robin Olsen. Con las donas llegó el refresco, y apenas empezó el complemento, Szczesny le puso hielo al fogonazo de Kulusevski. Luego Jesper se llevó puesto a Krychowiak, por lo que el nazareno chifló la pena máxima. Lewandowski convirtió en gol, con saltito previo. La compañía sueca no se quedó de brazos cruzados, y al 58 descolgó la caballería con Isak, quien tiró un centro peligroso que Forsberg no celebró, gracias a que el varsoviano de negro se lo negó, poniendo el pecho a las balas. Se cobró el córner para Suecia, pero el cabezazo de Lindelof coqueteó nomás. Posteriormente Jakub Moder se empachó de balón, quiso con izquierda, mas fue pan comido para Olsen. Al 68 Matías Svanberg ensayó por abajo desde la media luna, aunque el ex del Arsenal y la Roma recostó y abrazó la intentona. Se vivían los últimos 20 minutos de juego cuando los suecos fallaron en zona baja. Zielinski hurtó y metió primera, segunda, tercera. Olsen se quedó clavado y ya dentro del área el compañero del Chucky Lozano la firmó por un costado. Con el 2-0 y solo 18 minutos en el cronómetro, el mundial estaba más que cerca. Lo mismo que el tercero blanquirrojo, solo que el guardamaya atajó con reflejos felinos el testarazo de Bednarek, y luego hizo lo mismo con los embates del goleador internacional al 76 y al 90. De añadido hubo 4 minutos donde pasó nada, y tras el silbatazo del árbitro todo el pueblo polaco festejó la asistencia mundialista. Hey, perdón por interrumpir el video, nomás quería decirte que si eres parte de este 87% de personas que consumen nuestro contenido, pero que no se han suscrito, a que te animes a hacerlo. Solo tienes que darle clic al botón rojo que está aquí abajo, y ya con eso nos vas a ayudar un montón para seguir haciendo esos documentales y continuar narrando la historia de nuestro balompié. Entonces nos alcanzó el 2020 e inició la travesía de su larguísima eliminatoria mundialista. Debían librar 18 batallas en el Cono Sur para obtener uno de los 4 lugares y medio disponibles para asistir a la cruzada más importante del orbe. Luego de casi un año sin ver al albiceleste, ocurrió su primera misión el 8 de octubre bajo el refugio de la Bombonera, sin respetable en la grada, atendiendo a las disposiciones sanitarias. Lautaro soltó la primera propuesta tras barrerse y patear de izquierda, pero salió muy desviada. Al poco rato Messi se acompañó con Lucas Ocampos, quien fue derribado en la geometría prohibida. Entonces el que todavía era jugador del Barça la prendió de zurda para vencer a un Alexander que se quedó cerca. Rebasado el cuarto de hora, el astro rosarino se sacudió bien la marca, mas su entrega fue interceptada. Antes de ir al descanso, la banana mecánica pudo empatarlo, solo que la saga reventó sobre el límite y ya luego la jugada fue invalidada. En lo posterior el partido fue una piltrafa y lo único interesante fue un remate de primera al minuto 47 por parte de Martínez, pero el delantero de la Internazionale no pudo con el entonces arquero de Vélez Sarsfield.
Así, por la mínima y de la mano del Balón de Oro 2019, Argentina sumó los primeros 3 puntos de 39 que cosecharía en la eliminatoria sudamericana. 5 días más tarde, Scaloni y sus secuaces cabalgaron hasta la altura de La Paz para encontrarse con los verdes de César Farías, que pelearon al tú por tú, vendiendo caro el revés. Saúl Torres apareció por derecha colgando un centro que Armani leyó mal, pero muy mal, y por poco Marcelo Martins le sorprende. El compañero de Guardado y Lainez en el Betis ensayó con la diestra en un par de ocasiones. La primera zumbó el palo y la otra ya no. Martins volvió a pasar lista, ahora por sector derecho, mas su frentazo picó a un costado. Sin embargo, la cábala de la tercera es la vencida se cumplió y el entonces ariete del Cruzeiro firmó el 1-0, girando el cuello tras la asistencia de Chumacero. El 10 argentino respondió desde la lejanía, aunque le desviaron a córner. Posteriormente descargó en Paredes, que la prendió de externa, pero el metal sacó su chance. A poco del refresco, el Toro se metió al área y en la línea de fondo se le acabaron las ideas, mas no el deseo. Su lucha rindió frutos porque su pata se encontró con el despeje de la saga y para adentro. Entonces Lionel Sebastián se olvidó de las cámaras y de las formas, invadiendo el terreno para festejar con Martínez. Con el 75 en el reloj, a Messi se le prendió el foco que solo él posee. Desde el corredor filtró, dejando en buena posición a Lautaro. Solo que Carlos Lampe resistió hasta el último segundo y la sacó con un reflejo a la velocidad de la luz. Desafortunadamente, el meta boliviano manchó su actuación con un debilitado despeje, que acabó en la red para el 2-1 de Joaquín Correa. La pizarra no se movió más en el Hernando Siles y Argentina cumplía cabalmente con su segundo objetivo en una plaza que históricamente le ha costado trabajo. El siguiente reto fue en casa contra la Selecta Guaraní, que venía de empatarlo con Perú y vencer a Venezuela. La Bombonera repitió como campo de batalla y Darío Lescano fue el primero en ir a la puerta, con un hit de zurda que se perdió en la línea de meta. Se comenzaba a dibujar el 20 cuando Almirón metió primera, luego segunda. Entonces ingresó al área donde le cometieron falta y se pitó la pena máxima, misma que Ángel Romero ejecutó para la ventaja rojiblanca. Lescano lo intentó por ahí del 24, pero le pegó mordido. Después Messi sirvió al área, el rechazo le cayó de Paul, más le tapó la saga y al 32 disparó de nuevo, aunque fue bala perdida. Se acababa el 41 cuando Lo Celso movió desde el vértice y su centro fue abierto, lo que le dio ventaja al salto de Nico González, quien con la chompa emparejó las circunstancias. A 60 segundos previos a la pausa reglamentaria, De Paul y el fusil que tienen por derecha fueron al marco. Sin embargo, el arquero, que estaba próximo a firmar con Puebla, la sacó a 2 manos. En el arranque del complemento, el ariete nerazzurro robó en la última zona, aunque llegaría descompuesto y cruzó de más su izquierdazo. La que voló Gustavo Gómez al 53 no tiene nombre, pero antes debió marcarse como penal a mano de Otamendi. Minutos después Lautaro no quiso hacer el 2-1 y cuando Lío por fin lo convirtió, el VAR lo echó para atrás debido a un pisotón de González sobre Romero. Al 63 el forjado en la Masía puso el balón en Saturno. Luego el dorsal 23 sembró un par de remates a la humanidad de Silva, que si instantes después no toca la de Messi, lo hubiera ganado la Argentina. Armani, que empezó la eliminatoria como el meta titular, sacó un tiro centro caliente de Romero, luego la bajó del tendedero y no hubo más en el partido. La escaloneta sumaba de a 1 por primera vez, pero se sacó la espina días más tarde en su último partido del 2020. La cita fue el 17 de noviembre sobre la alfombra del Nacional de Lima, a solo 3 días de la muerte de Diego Armando Maradona, el futbolista más importante de todos los tiempos en la Argentina. Cueva fue el primero en aproximarse con peligro. Sin embargo, se dejó caer tras picar la esférica y todo acabó en saque de meta, a pesar de la revisión del VAR. La visita contestó con Lo Celso, que encaró por izquierda, luego tiró la diagonal retrasada y en 2 tiempos el delantero del Stuttgart venció al exportero de Tiburones Rojos. Al poco rato Leandro Paredes asistió a Martínez, que con una finta sembró a Gallese para luego firmar el 2-0 en menos de 45 minutos. Los de la franja roja buscaron el descuento con un tiro rasante que pasó de largo. El 10 quiso hacer una lo villarista que no le salió y luego la saga se atravesó a tiempo. Cambiados los lados, Argentina fue al frente con Montiel, que se sumó al ataque, pero la estrelló en el cancerbero peruano, aunque ya no contó por fuera de lugar. Tras un despeje largo, la Pulga ganó el pelotazo y nos deleitó con una faena. Sin embargo, se tardó en disparar, por lo que le taparon. Angelito Di María tuvo el 3-0 tras entrar de cambio, pero su cañón se embarró en las espinillas de Gallese y luego los incas pararon una barrera, saliendo todo rebotado. El 7 veces Balón de Oro arrancó en medio campo con la bocha pegada al pie y no la soltó hasta que impactó dentro del área, pero le faltó precisión para la buena suerte peruana. Posteriormente el meta hepático jugó como último central, terminó golpeando a Di María y sin más tiempo en el reloj se murió el partido. Con el retorno al triunfo, Argentina registró 10 unidades, ubicándose en el segundo lugar de la clasificatoria, escalón del que ya no se iba a mover.
El 6 de marzo de 2021, mes en el que se llevarían a cabo las fechas 6 y 7, nos enteramos que el Consejo de la CONMEBOL decidió aplazarlas para septiembre, octubre y noviembre, debido a las negativas de los clubes europeos por liberar a sus seleccionados sudamericanos, ya que eran latentes los riesgos de contagios por coronavirus y porque a su regreso deberían someterse a una cuarentena de 10 días, algo incompatible con sus negocios multimillonarios. Tras varios meses de inactividad, se reanudó la eliminatoria en junio de 2021 y el calendario advertía a Argentina contra Chile, en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Este partido correspondía a la jornada 7, una de las aplazadas. Más allá del debut del Dibu Martínez y Cuti Romero como absolutos, nada interesante sucedió hasta el minuto 20, cuando Di María tocó entre líneas para Lautaro. El 24 cayó en zona caliente, pero no se marcó infracción alguna hasta que los árbitros videoasistidos corrigieron a Nazareno. Entonces nadie más que Lionel Andrés se paró frente a la bola y con temple de acero engañó a su excompañero en Barcelona para poner en ventaja a los suyos. Sin embargo, 10 minutos más tarde, Charles Aránguiz colgó un cable un tanto pasado. Gary Medel hizo piernas y como pudo recentró para Alexis Sánchez, que sangoloteó la red con el interior de la derecha. A pocos segundos para el descanso, Messi cobró un libre directo desde su distancia predilecta. No obstante, Claudio Bravo sacó los propulsores, manoteando a tiro de esquina, en lo que fue un atajadón. Para los segundos 45, el Fideo quiso asistir con un taconcito fallido, pero de inmediato se repuso y soltó un querer al marco, que fue cosa fácil para el portero del Betis. Tras la peinada de Messi, el que debutara en Racing armó la individual y la acabó con pegada al marco, pero no subió al marcador porque la atinó al portero. Con 5 por jugarse, el 10 albiceleste probó con otro balón detenido, y aunque Bravo ni siquiera hizo por alcanzarla, la maldita escuadra ahogó el grito de gol del iluminado zurdo. Sabiéndose superiores, los locales se soltaron al frente y el rosarino insistió de nuevo, ahora por abajo, pero entre Claudio y la saga resolvieron el acertijo. Para el 88 Lionel seguía tocando el timbre, solo que Bravo no abrió más la puerta, alejando con los puños, y entonces se pitó el final del partido. El 8 de junio, Scaloni y sus dirigidos aterrizaron en Barranquilla para toparse con la selección cafetera. Colombia urgía de un triunfo para salir de la reclasificación y así posicionarse en puestos de boleto directo. Por su parte, Argentina apetecía de los 3 puntos para llegar con la moral a tope para una nueva Copa América, que la CONMEBOL se sacó de la manga para emparejarse con el calendario europeo. El primer tiempo fue para los visitantes, que muy temprano se fueron al frente con el testarazo de Cristian Romero, a poco tiempo de convertirse en jugador del Tottenham. Más tarde vimos una intentona cercana de Marcos Acuña, y así fue que la mínima se transformó en 2-0, luego de que Argentina utilizara a favor la seguidilla de rebotes que terminó en anotación del mediocampista leopolitano. Con la ventaja albiceleste se fueron a los vestidores para luego vivir un segundo tiempo que se pintó de amarillo, azul y rojo. Primero Nico Otamendi agredió en el aire al exjugador del América, Mateus Uribe. El juez no titubeó para marcar la falta y Muriel la cortó para sus intereses, burlando al Divo. Al rato Ospina se hizo grande sacando del ángulo el libre directo de la pulga atómica. Luego se revolvió para repeler el derechazo de Lautaro y repitió con una tajada monumental frente al 10 argentino, como para contarle a sus nietos. Con 90+4 en el cronómetro, todo indicaba una nueva victoria para los de blanco y azul. Sin embargo, durante los últimos suspiros, Cuadrado tiró una ver que sale y Miguel Borja anticipó a Juan Foyt para decretar la repartición de puntos. Con 14 unidades y el segundo lugar clasificatorio más que amarrado, la escaloneta se olvidó un poco de las eliminatorias para concentrarse en la 47ª edición de la Copa América. Para la noche del 2 de septiembre, el coloso de los Chaguaramos abrió sus puertas para recibir a una Argentina que le faltó el respeto a Venezuela, ya con público en la grada. El zurdo Maravilla quiso enganchar, por fortuna el rebote le cayó a Rodrigo de Paul, que reventó el larguero, y luego Di María se hizo bolas en zona de definición. El regate de Soteldo pudo ser algo más, pero Josef Martínez la machucó horrible. El otro Martínez, pero de nombre Luis, se fue bañado de rojo por una entrada sobre el 10 argentino que puso a temblar a medio mundo. Y antes de voltear los lados, Lo Celso asistió a Lautaro para el 1-0. Sobre el 71, Joaquín Correa plasmó el segundo con un imparable en la caja grande. Y poco después cayó el tercero, que se gestó en el botín derecho de Ángel Correa, luego de una exhibición argentina de fútbol asociación. En las postrimerías, la Vinotinto encontró cómo hacer la derrota más decorosa, y al 94 el próximo fichaje de Tigre se comió a Martínez con un pan en caso. El día 5 estaba predispuesto para que Brasil y Argentina se enfrentaran poder a poder, embelezándonos con un superclásico más, que empezó puntualito. Pero para la sorpresa de todos, el encuentro fue suspendido a los 5 minutos, ya que las autoridades sanitarias invadieron la Arena Corinthians. Justificaron su presencia solicitando la inmediata deportación de Giovanni Lo Celso, Cristian Romero, Dibu Martínez y Emiliano Buendía, jugadores que llegaron desde Inglaterra y no cumplieron con la cuarentena obligatoria que debía hacer cualquier pasajero que aterrizara en Brasil proveniente del Reino Unido.
Claramente esto pudieron hacerlo a su llegada, en el hotel o incluso antes de entrar al estadio. Pero el gobierno de Bolsonaro ha demostrado de todo, excepto cordura, por lo que el show sobre el césped se hizo presente. Incluso Messi y Neymar intentaron mediar la situación, pero nada se pudo arreglar y el partido fue cancelado, poniendo en evidencia que la Conmebol también es un amasijo de problemáticas y que no es tan lejos de la CONCACAF a nivel administrativo. El cotejo se puso en stand-by hasta nuevo aviso, y el aviso llegó en febrero de 2022. La FIFA suspendió por 2 partidos a los jugadores infractores y ordenó que se juegue el próximo mes de septiembre, aunque las autoridades futboleras de ambos países están negadas. Un drama que no tiene sentido de continuar, pues ambos ya están clasificados a la próxima Copa del Mundo. Pese al papelón en Sao Paulo, tan solo un par de días más tarde, y con el invicto en sus manos, inició la segunda vuelta con Argentina en casa recibiendo a Bolivia. La nueva estrella del Paris Saint-Germain iba a completar una faena de época, como casi siempre que se pone a jugar con el balón. Apenas al minuto 15, el formado Newell's se presentó en la pizarra luego de tirar un caño y ponerla lo más lejos de Carlos Lampe. Lautaro también sacudió la red, pero lo anularon por posición indebida y luego falló de manera grotesca. De Paul se estaba metiendo en un problemón, mas Henry Vaca la mandó por encima. Inició el segundo tiempo y el multilaureado argentino se entendió de pared con Martínez para sellar su doblete. Más adelante el extraterrestre volvió a marcar, pero se invalidó, por lo que el hat-trick tuvo que esperar. Entonces cerca del 90, Paredes la prendió rodando. Lampe la rechazó como pudo, mas el escupitajo salpicó en Lionel, que sabiéndose ganador bajó la tercia de ases para cobrar las fichas. En la fecha FIFA de octubre, la escaloneta se detuvo en Asunción para cargarse de más puntos, pero la escala fue en vano porque Paraguay opuso resistencia y se fueron tablas, con espectáculo de arqueros para el deleite del público. Correa ya se relamía el bigote cuando el camotero Silva le arrebató el bocado. Arzamendia colgó un aviso, pero Dibu lo bajó una mano, y luego Messi dejó solo a Correa en un par de ocasiones. Sin embargo, el enfranjadísimo lo tapó con el guantelete y luego con el pie. Después la salvada de Alderete fue descomunal. Lionel quiso con un tiro libre interesante que se fue por la línea de meta. Martínez achicó como dicta el manual y con el ala evitó que Almirón transformara su corrida en gol. El cruce de Villasanti fue una joya a la defensiva porque el remate de Correa seguro subió al marcador. Nos dio el complemento y Antonio Sanabria remató con una figurilla de revés, solo que el portero del Aston Villa no dio tregua, tendiéndose a 2 manos. De Paul soltó un cañonazo que Silva resolvió con resbalón y todo. El delantero del Torino pudo consagrarse, pero su diagonal pasó de largo. La duda de si fue o no fue penal de Robert Rojas tras el quiebre del Papu Gómez vivirá por siempre, aunque el colegiado explicó que la mano no fue deliberada. Guido se encontró la redonda tras el tiro de esquina, mas Anthony recostó con destreza y la que le sacó al ex Atalanta valió cada segundo invertido en este 0-0. Después hubo una melee porque un argentino se cayó de hambre en los pies de Silva. Y Paraguay no amarró los puntos porque Carlos González la mandó a la costanera. Sin más tiempo, el nada para nadie se plasmó en la cédula, por lo que habría que esperar a octubre para continuar con la expedición hacia el sueño mundialista. Entonces llegó el 10º mes del año y la albiceleste respondió al encuentro correspondiente de la fecha 5, que tenía pendiente frente a la Garra Charrúa. Comenzaron las acciones con Luis Suárez soltando 2 ráfagas que Martínez resistió valeroso. La primera del pistolero fue una metralla quemarropa y la segunda un plomazo de media tijera, pero nada más obligaciones Emiliano contuvo impresionante. Argentina contestó con la estirada de Lautaro que se fue por un lado. Más tarde Lucho reventó el palo y luego Messi marcó diferencia como siempre, picoteando un servicio con toda la intención de causar peligro. Y vaya que lo hizo porque pasó de largo, emocionando a la grada del Monumental que celebró el 1-0. Después se vino la contra y Giovanni acarició el segundo argentino, pero su campana picó fuera, así como la posterior intentona de la Pulga tras la pantalla de Lautaro. Fue una noche difícil para los uruguayos, ya que antes del descanso Martínez la rebanó dentro del área, pero el rechace favoreció al colchonero de nombre Rodrigo, que contorneó la de Cuadros apareciendo desde atrás. Previo al entretiempo, la grada se quedó vibrando con Lo Celso, sirviendo para el punta del Inter que no la supo meter. Y ya en acciones del segundo lapso, el único jugador en anotar 60 o más goles en 2 temporadas consecutivas descargó para el corredor derecho. Ahí De Paul soltó un balón al área que el cañonero Neurazzurro embadurnó en la red para el 3-0. Este fue definitivo, debido a que Fernando Muslera le dijo que no a Correa, luego a Di María en un par de ocasiones, y hasta a Messi le cerró el changarro, por lo que el cuarto quedó en la imaginación.
4 días después, el elenco de Scaloni repitió en la casa de River para enfrentar a Perú por la 12ª fecha de la eliminatoria. Messi se apuró a construir el fútbol y se dio para Angelito, que sacó un tiro centro sin encontrar rematador. Gianluca Lapadula probó a balón parado, mas no tuvo suerte. Lo mismo que Romero del otro lado, pues estaba en fuera de lugar y su diana no contó para la estadística. El 9 peruano quedó franco para escribir el primero de la noche, pero quizás la máscara no le permitió ver bien y la dejó en los brazos de Martínez. La joya de Racing miró solo al canterano de Rosario, pero el fideo la envió hasta el Parque de los Príncipes. Sampaio y el VAR perdonaron a Gallese, mas todos sabemos que la controversia del 27 era penal y tarjeta roja para el peruano, que pudo lastimar de gravedad al 22 argentino. Sin embargo, el ariete contestó con bofetada de guante blanco y antes del descanso anotó el único gol del partido, tras la comunión entre De Paul y Molina. Se intercambiaron las canchas y el central brasileño volvió a cuchillar al seleccionado argentino con un penal inexistente de Martínez sobre Jefferson Farfán, que el VAR ni revisó. Así que Yoshimar Yotun tomó la responsabilidad, pero jugó al fair play y se estrelló con el travesaño. El capitán albiceleste exigió a Gallese en un cobro de falta, y luego Guido la metió de cabeza en el tiro de esquina. Lástima que su gol no fue a la numeralia. Argentina chocaba de nuevo con Uruguay en menos de un mes, pero ahora sobre la alfombra del campeón del siglo, propiedad del Peñarol. Apenas comenzó la contienda, Dibu se batió fenomenal para impedir el gol de Nández, pero al poco rato la saga charrúa se equivocó en la salida y Ángel Di María no desaprovechó para atravesar el marco de Muslera con una rosca al ángulo, muy a su estilo. Suárez quiso empatarlo de tiro libre, mas zumbó por encima y luego derrochó talento con un doble recorte con el que movió la red, pero por fuera. Más tarde él mismo le sacó pintura al palo. Lástima su contrarremate, que salió más mordido que Chiellini en 2014. Matías Vecino se dio la vuelta en los linderos como todo un prócer, pero la acabó como un cualquier, y llegó así el segundo tiempo. Joaquín Piqueres lo intentó por Uruguay y Papu Gómez por Argentina, pero ambos números 17 la empalmaron con dirección a la publicidad estática. Posteriormente Correa no pudo cambiar por gol el pase de Molina, así como Álvarez desperdició el servicio de Godín. El que para en la Premier estuvo cerca de hacer el oso de su vida, aunque recompuso de inmediato. Y sin más para narrar, acabó el clásico del Río de la Plata, que dejaba a la Argentina a un solo paso del boleto mundialista, el cual buscaría dar con firmeza sobre Brasil. La albiceleste requería sumar por lo menos un punto y que Chile cayera con Ecuador para meterse la justa con 5 jornadas por disputarse. Todo empezó en Pocito a las 5:30 de la tarde con Vinicius Jr., que quedó inmejorable para cantar el primero, pero su resolución fue deleznable. Cuña lo pensó bien desde el medio campo, solo que le sobró galleta. Rafinha también se animó, pero su intento falló y mejor pidió disculpas. Por su parte Lautaro habló por la albiceleste, pero la saga se cruzó a tiempo y luego Fred creyó en su derecha. Sin embargo el Dibu la abrazó con sus manos. La que le sacó Alisson a De Paul es para repetirlo un par de veces, aunque al poco rato andaba quedando mal, salvado por su defensa. Sin goles comenzó la segunda parte y Fred pescó un rebote que reventó en el larguero. La joya del Real Madrid saltó falto de energías, porque de nuevo se la dejó en las manos a Martínez. Y finalmente las esperanzas de ver gol se diluyeron cuando Messi dejó en Becker un zurdazo cascabelero. Pese al empate a ceros, el objetivo de sumar puntos se cumplió. Y como la Roja cayó 2-0 frente a la Banana Mecánica, los rotativos en toda la hermana República de Argentina imprimieron la buena nueva. La escaloneta aseguraba su lugar en Qatar 2022. Esta fue la clasificación argentina más anticipada de la historia, dando muestras del espectacular nivel al que estaban jugando en una de las eliminatorias más difíciles de todo el planeta. Argentina, porque los jugadores me van a demostrar que sale la gana, quiere salir campeón, hay que saltar, saltamos todos para cantar. Haber obtenido el pase mundialista no significaba echar las campanas al vuelo, así que en Calama y con nuevo año en el almanaque dejarían todo por los 3 puntos, para de paso complicarle el camino a una selección chilena que todavía soñaba con ir al mundial. Todo esto sin Messi, que se encontraba en recuperación tras enfermar de COVID. Muy temprano, Alexis puso de pie a todo el estadio con un tiro centro que Vargas no alcanzó a impactar. La contestación argentina sucedió un periquete después, cuando el fideo Di María pegó un par de fintas, enganchó para la buena y con ella firmó el 1-0, demostrando que está más que listo para la justa de Oriente Medio. Sin embargo, la ventaja duró poco en el tanteador, ya que al 20 Núñez fue con un balón al área que Brereton materializó en gol, pese al lance en color amarillo. El extremo del PSG quiso repetir la dosis, mas le salió chorreado. Luego Vargas cayó en zona caliente, pero el colegiado no se dio ante el clavado y continuó el partido. De Paul dijo por qué no,
y rondando el 35 arremetió en la lejanía. Su vendaval se estrelló en las manos de Claudio Bravo, que dio rebote, para luego hacer nada con el contrarremate de Lautaro, que con la izquierda dobló el marcador. Alexis Sánchez no se quedó de brazos cruzados, queriendo con un escopetazo que obligó al lance del arquero, y posteriormente Pablo Díaz creyó en sí mismo, pero su derechazo no terminó en gol por la contorsión de Martínez. Con el complemento encima, la casa se aproximó en una, dos y muchas más, como el cabezazo de Ben, pero ya no lograron abrir el marco rival, por lo que el 1-2 se firmó en Calama y sus esperanzas de Copa del Mundo quedaban casi destruidas. El estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba se teñió de blanco y azul para recibir a la Argentina contra Colombia, donde Lionel Messi brilló de nueva cuenta, pero por su ausencia. Di María hizo olvidarnos del rosarino cuando tiró un caño y una ruleta. Sin embargo, el contacto posterior de Ocampo se perdió por los aires. Colombia respondió con un tiro desviado de Díaz. La rosca del fideo corrió con la misma suerte, pero Lautaro le dijo que sí al pésimo fildeo colombiano, y en 2 tiempos venció a Camilo Vargas, que casi la detiene. El escuálido exfutbolista del Manchester United y Real Madrid probó a balón parado, pero su atrevimiento fue corrompido por Camilo, que con una palma la sacó a tiro de esquina. Más tarde Miguel Borja quedó con la puerta de frente, solo que latinó a Dibu Martínez y luego Petzela salvó en el límite. Tras la pausa de los 15, el portero del Atlas abrazó la intentona de Acuña y después se contorsionó para sacarle un par a Di María, que primero ensayó de tiro libre y luego con balón en movimiento. Al rato Lo Celso se topó con un rechace que prendió sabroso, pero las leyes de la física no le permitieron festejar. Nico González estuvo a nada de hacer el gol más tonto en la historia. Más tarde no descargó bien para Dybala, que se quedó con muchas ganas, y con la ventaja mínima acabó el partido. Con 35 unidades en el balance, Argentina repitió en casa, pero ahora en la Bombonera de la Boca, donde se encerró con Venezuela. El Mesías argentino, que regresó tras 2 ausencias, lo intentó en 2 ocasiones, pero le taparon bien, y luego el tiro de su compañero se pasó en la diagonal. Después, con toda la visión del mundo, el Balón de Oro 2021 saltó líneas y dejó solo a Correa, que la estrelló en Fariñez. Entonces el 35 se dibujó en el cronómetro y De Paul apareció por derecha. Sin pensarlo mucho, tiró una bola caliente a la que correspondió Nico González para plasmar el 1-0, que celebraron hasta los pasionales más pequeños. La Vinotinto acarició el empate, pero Joseph Martínez llegó incómodo y el remate se fue apenas por un lado. De Paul se paseaba por medio campo cuando lo bajaron con falta. Entonces Messi madrugó, pero el control de González no fue bueno, esfumándose la oportunidad. Sin nada más relevante, por la primera mitad llegó la segunda, donde Wilker atajó sin sobresaltos el tiro del 4 veces campeón de Champions League. La Pulga lo intentó en 2 oportunidades, pero ambas quedaron en suspiros y la contienda ya se hacía vieja. Para la fortuna albiceleste, los minutos finales les favorecieron y al 80 el número 11 clavó el 2-0 con un sombrerito sobre 3 venezolanos. Mientras tanto, la estocada definitiva fue del mejor jugador argentino sobre la faz de la tierra, que no precisamente definió de crack, pero como sea le dijo que sí a la entrega de su compañero en el PSG. Con el tiempo encima, el colegiado silbó el fin de las hostilidades. Argentina se llevó los puntos y Peckerman con Scaloni un cálido abrazo. Nuestro próximo rival en Qatar se presentó en Guayaquil para cumplir su último compromiso, sin considerar el suspendido en Brasil, ahora ante el representativo ecuatoriano, que también ya estaba clasificado. La casa buscó clavar el primero con un balón al área, pero el delantero de la Fiore se desenvolvió en tareas defensivas y con la testa apagó el fuego de Arboleda. Los argentinos, que no habían llegado en 20 minutos, se adelantaron durante su primera aproximación. Messi descargó en Tagliafico. El del Ajax levantó la cara y tocó para Julián Álvarez, quien tras irse en banda tiró cruzado para estrenarse como goleador de su país, y todos corrieron a darle el abrazo del debut. Los ecuatorianos no se quedaron impávidos y fueron al frente, pero entre Dibu y la saga aniquilaron la amenaza que Gonzalo Plata metió a zona de peligro. El pupilo de Simeone lanzó un latigazo al rectángulo ecuatoriano, y aunque Otamendi le entró franco con la testa, Galíndez bajó su centro de gravedad y con el muslo protegió su valla. Luego Ángel Mena se tuvo confianza de lejos, pero todo acabó en bulla. Messi pateó del otro lado desde la misma altura, mas su intentona nunca bajó, y momentos más tarde Plata cabeció con violencia, solo que Martínez la sacó como más le gusta. Sin embargo, el VAR llamó al árbitro brasileño, que chequeó la jugada previa y después de revisarla minuciosamente sancionó una mano de Tagliafico. Martínez la detuvo en primera instancia, pero ya no se levantó para el contrarremate y Ener Valencia empató el partido. Instantes después, Rafael levantó su muñeca,
Vio el tiempo consumirse. Con su última bocanada de aire chifló el cese de las acciones, que significó un nuevo récord para la nada modesta Scaloneta. Así nomás igualó el invicto de 31 partidos que Alfio Basile enhebró con la albiceleste entre 1961 y 1993. Nada mal para un primerizo Lionel Scaloni, que solo había dirigido la sub-20 de Argentina en toda su carrera como estratega. Creo que se armó un grupo muy lindo, un grupo competitivo, con la ambición esa de poder llegar hasta el final y Dios dirá, ¿no? A partir de este momento dejaré de relatar el partido, porque te lo juro que nada más sucedió, pero ocuparé las imágenes para dar mis conclusiones. Me encantaría llenarte de esperanza y buena fe, porque como la gran mayoría de los aficionados al balompié nacional, estoy ansioso de que llegue el Mundial y podamos demostrar que este es un país de mucho fútbol, callándole la boca a todos aquellos extranjeros y también compatriotas que se encargan de demeritar cada uno de los buenos capítulos de nuestra historia. Sin embargo, a 8 meses de la máxima justa debo ser pesimista. En 2023 se cumplen 100 años del primer partido de nuestra selección nacional. En este siglo de Copas del Mundo, México tuvo que batallar para poder avanzar de primera ronda, aunque incluso en esos campeonatos del blanco y negro, siempre estuvimos entre los mejores 16 del planeta, pero nada más. Curiosamente, cuando aumentaron las invitaciones a los mundiales, con 24 o 32 participantes, los mexicanos siempre finalizaron entre el 6º y el 15º lugar. Esa es nuestra realidad. México cuenta, en promedio, con el 11º mejor fútbol del mundo. Es mucho si lo comparamos con los 211 países afiliados a la FIFA, pero desastroso si lo analizamos respecto a las extravagantes aspiraciones que guardamos en nuestros corazones, incluido por supuesto el de este narrador. ¿A qué vamos a Qatar? Si te respondo con la pasión que tengo por el fútbol mexicano, te diré que soñemos con el 5º partido, para al menos no exagerar. Pero si te respondo con la parte más objetiva de mi ser, te diré que estés preparado para ocupar un lugar mediano en la tabla final, entre el 10º y 15º escalón. Y es que mientras las estructuras más profundas de este deporte en nuestro país no cambien, la realidad seguirá dándonos cachetadas cada 4 años, como lo ha venido haciendo desde 1930, e incluso un poquito más para atrás. La historia es cíclica, y mientras nuestros directivos, jugadores y aficionados no la estudien y aprendan de ella, estamos condenados a repetir los mismos errores una y otra vez. Podríamos tener un mes de fútbol extraordinario, romper las quinielas y llegar más lejos que nunca. Ojalá, pero la verdad no lo creo. Avanzaremos de fase de grupos y caeremos en el 4º partido. Lo más probable es que sí. Perderemos los 3 partidos de inicio y acabaremos eliminados por primera vez en esa ronda. Estadísticamente es complicado, pero si el juego observado en el octagonal se repite en Qatar, atestiguaremos esa calamidad que se vivió por última vez en 1978. Como único rayo de esperanza, te diré que es bien complicado que las eliminatorias reflejen lo que se puede vivir en una Copa del Mundo, y que tenemos 8 meses para rectificar el camino, tenerle fe al necio de Gerardo Martino y desear que este grupo de futbolistas nos den un corregendo, convirtiéndose en un equipo de leyenda del fútbol mexicano. Luego de conocer el grupo mundialista, ¿cuáles son tus reales aspiraciones para nuestra selección? ¿Eres optimista, realista o pesimista? ¿Cuánto crees que influye el poco apoyo de la afición al mal juego del equipo? ¿Cuánto crees que es recíproco de la cancha a la tribuna? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, regálanos un like y compártelo con tus amigos futboleros para que nos hagan saber su opinión. Y si no estás suscrito, dale click al botón rojo, ya que de aquí a la Copa del Mundo te traeremos toda la historia del cuadro nacional, narrando una a una todas las leyendas del fútbol mexicano.